Familia hermosa, ¿qué tal? Muy buenos y bendecidos días. Vamos a iniciar esta mañana leyendo el tiempo con Dios y quiero que me acompañes en tu Biblia. Hoy es un capítulo nuevo, el capítulo 29, los versículos del 1 hasta el 14 y el tema dice breve consuelo de Jacob. Y quiero que abramos nuestra Biblia, pero también que abramos nuestro corazón para que podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos esta mañana, ¿ok? Dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien de salud? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Bien, es muy interesante la lectura que estamos tomando en esta mañana. Este relato nos habla de muchas cosas. En primer lugar, seguimos con la odisea de Jacob. Después de tener la revelación en sueños del Señor, se fue hacia el oriente y llegó a un pozo, y me encanta esta parte. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, los pozos ahora son como el lugar de reunión de las personas. En todos los versículos que hemos leído acerca de los pozos, en todos esos pozos hay personas, hay gente ahí. Y es que es lógico, mira, la gente en aquellos tiempos pues vivían en el desierto, no había mucho, ni había tantos pastizales. Eso sí, tenían muchísimo ganado, yo no sé cómo le hacían, pero había pozos y no eran muchos los pozos. Entonces era lógico que se encontrasen en esos lugares donde había agua. Y entonces no fue una casualidad que Jacob se encontrara ahí con su futura esposa. En este caso estamos hablando de Raquel. Porque como te comento, pues era un lugar de reunión. La gente se encontraba en esos lugares, y más los que eran pastores estaban en esas zonas porque tenían que darle de beber a todas sus ovejas, a sus rebaños. Y si te das cuenta, a través de toda la Biblia se habla de muchísimos pozos y de muchas personas que también están alrededor de ellos. La gente por lo general descansaba, estaba en esos lugares, era como el lugar de reunión también. Me imagino que hasta se ponían a platicar las personas y se conocían entre ellos porque eran personas que venían de muchos lugares precisamente a un solo pozo. Y ahora quiero darte una pequeña explicación o una pequeña enseñanza acerca de lo que significan los pozos ahora en el contexto espiritual. Y es que el agua que está representada por un pozo es el agua de vida, el agua que nosotros conocemos como la palabra de Dios, como lo que Dios nos dice, como lo que el Señor Jesús viene a darnos a cada uno de nosotros. De Él procede la palabra de Dios, de Él procede el agua viva, la que nos sacia esa sed de saber, de conocer, de estar con Él. Y si te das cuenta, en estos pozos en donde está esta agua, hay pastores. Hay rebaños, hay personas que están a cargo, están apacentando a las ovejas del Señor. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención precisamente de este pozo, en particular de este pozo. Tiene una roca encima. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero en el relato dice que tienen que llegar 4 o 5 o más rebaños, es decir, más pastores para poder levantar esa roca y que puedan darle de beber a las ovejas. ¿Sabes que también en el sentido espiritual la roca simboliza a Jesucristo?
¿Y cómo es entonces que los pastores tienen que mover esa roca para que los rebaños puedan beber del agua? Como te digo, estoy hablándote un poco en el contexto espiritual. Y esta primera parte del relato, ¿sabes de qué me habla? Me habla acerca de la unidad de la iglesia. La unidad de la congregación en general, de manera mundial, de manera general, me está hablando de cómo nosotros debemos ser, de cómo las personas debemos actuar, de cómo es que Jesucristo viene a ser esa roca firme, la cual solamente por la unidad podemos conocer realmente lo que Dios está encubriendo, esas aguas vivas, esas aguas que van a refrescar no nada más nuestro espíritu, sino que nos van a dar una vida diferente, algo distinto para que nosotros podamos comprender lo que Jesús está haciendo en nosotros. Un país unido en fe garantizará bendición en la iglesia en lo general. Pero bueno, solamente quería comentarte esta pequeña reflexión de esta primera parte del relato porque para mí es muy importante y no quería que pasara de largo. Pero volvamos nuevamente con Jacob. Él no conocía ese lugar. De hecho, él ni siquiera conocía ningún lugar. Él siempre había estado en las tiendas de su padre. En la casa de su padre siempre estuvo ahí. Y cuando Isaac lo mandó lejos, fue cuando empezó toda la odisea. Fue cuando empezó toda su aventura. Él no conocía muchas cosas. Se enfrentó a situaciones difíciles, sí, pero tenía un objetivo. Y aunque al llegar a ese pozo se encontró con personas, les preguntó, oye, ¿dónde estamos? Porque realmente él no tenía una dirección. Ni siquiera sabía si su tío Labán se encontraba vivo o no. Y tuvo que preguntarle a las personas que estaban ahí si conocían a Labán. Pero mira, yo no considero que sea una casualidad, porque en Dios no hay casualidades. En Dios hay causas y hay cumplimiento de promesas también. Lo interesante de esto es cómo llegó precisamente al lugar donde se le había indicado, sin siquiera conocer. Creo que cada uno de nosotros podemos comprender eso cuando nos afianzamos de Dios. Cuando eso sucede, cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, firmes en su palabra, nosotros caminamos, aunque no sepamos el camino, llegamos al destino que Dios nos ha marcado. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva, porque ahora ya no dependemos de una guía humana, sino que dependemos de una sabiduría y de una guía que va más allá de lo que nosotros podemos considerar. Y a mí me encanta la actitud de Jacob al saber que había llegado al lugar en donde había sido enviado. Dice la Biblia que se alegró, que cuando vio a Raquel lloró de alegría, la saludó de beso y se emocionó y supo que estaba en el lugar correcto. Había llegado a casa y había encontrado a los suyos. La perseverancia, la diligencia, la obediencia y la fe nos van a llevar siempre al lugar correcto. Mira, el objetivo de Jacob era poderse casar. Por eso es que su padre lo envió y le dijo, no vayas a tomar mujer de las cananeas, no tomes mujer que no te conviene. Y me encanta esta parte porque mira, ninguna de las personas, ningún varón, ninguna mujer están obligados a casarse. Lo dice la misma Biblia. Pablo y Jesús lo mencionan en la palabra. Si no se quieren casar, no se casen. No es una obligación. Sin embargo, para Jacob sí era una obligación. ¿Y sabes por qué? Porque había una promesa que cumplir. Y aunque ya habían pasado aproximadamente 200 años de que Dios le habló a Abraham y le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones, Jacob tenía que continuar con esa misma promesa y tendría que velar para que se cumpliese, pero que se cumpliese bien, al pie de la letra. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Mira, quiero que vayamos a Mateo 1:1. Si tú tienes tu Biblia, pues adelante. Si no, yo te lo voy a leer. Dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando Dios le decía a Abraham que su simiente va a bendecir a todas las naciones, se refería que en algún momento llegaría Jesucristo precisamente de su descendencia. Si te das cuenta lo importante que tenía delante de sí Jacob para cumplir, no porque tuviera que casarse, no porque tuviera hijos, sino porque realmente vendría una bendición más allá adelante, que no nada más bendeciría a las generaciones, valga la redundancia, sino que también nos daría a nosotros la oportunidad de ser salvos. ¿Te das cuenta cómo las pequeñas cosas hacen grandes acciones? ¿Te das cuenta cómo las pequeñas obediencias también proveen grandes situaciones para cada uno de nosotros? Por eso es importante que nosotros notemos este tipo de cosas, que a veces las cosas pequeñas, cuando las hacemos con amor, cuando las hacemos con fe, en el futuro van a traer grandes bendiciones y cosas buenas y cosas inesperadas aún para las personas que vienen después de nosotros, pero van a ser siempre cosas que bendigan a los demás. Ahora, yo sé que esta reflexión es un poco más informativa, pero la enseñanza que nos deja es esta. Jacob
fue a cumplir un objetivo y para ello tuvo que recorrer muchos kilómetros, pasó dificultades, tuvo temor y dudó. Sin embargo, logró ese objetivo por su fe y por su obediencia. Nosotros tenemos el mismo llamado. Dios nos creó con un propósito. Tal vez no sabemos a dónde llegaremos, pero avancemos con el Señor. Adelante está la bendición, la esperanza y la salvación. Familia bonita, gracias por escuchar conmigo la reflexión del tiempo con Dios. Espero que sea de bendición para tu vida, para tu corazón y para los tuyos. Comparte por favor estos audios. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga ricamente. Muchísimas gracias y mil bendiciones.